Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jeruk, ¿cómo vas? Bueno, me quiero contar como un pequeño resumen de este transitar eh, de estos últimos meses, que ha sido, hola hermosa, ha sido brutal, ha sido un montón y, y el darme cuenta de tantas cosas ha sido sorprendentemente expansivo, al mil por mil, al millón por millón, al infinito por infinito. Y, y me lo quiero dejar así contado para mí, para verme. Y, y al verlo ahora desde una distancia, puedo ver cómo yo en algunos momentos pensaba que ya había dejado algunas creencias de lado y aún seguía actuando desde esas creencias, o que las cosas iban a ser de alguna manera y al final terminan siendo lo que son. Y bueno, eh, yo también veo cómo son diferentes campos de vida, donde al principio en esta existencia veníamos en un camino de aprendizaje, ¿sí? Y, y estaba parada en ese campo de vida cíclicamente, en un camino de aprendizaje, donde cuando aparece Maika, eh, entra otro campo de vida y empiezo a transitar entre los dos campos de mi vida, ¿vale? En mi camino de aprendizaje y despertando al cristal. Eh, Fue hermoso, maravilloso. Empecé a entender y en ese entender salí de mis límites y mis creencias. Linaje. Luego aparece otro campo de vida que es el inconsciente. O sea, nos empezamos a dar cuenta del inconsciente que tenemos y que cómo salir hacer consciente todo el inconsciente. Eh, para, para empezar a entrar en ese campo de vida ya tenemos que ir soltando ese camino de aprendizaje que es cíclico. Y en ese momento no me daba cuenta, pero sí que los tenía que soltar porque si no, no podía entrar en mi inconsciente. Y y al empezar a vivir cosas conscientemente en tu día a día, eh, inevitablemente esa evolución lo soltás. Y ahora estaba en ese momento en esos dos campos de vida. Estaba terminando de despertar el cristal y entrando en el inconsciente. Cuando entro en el inconsciente, eh, me pongo de cabeza con el cuadro de Almarú. Lo vi, me lo sabía de memoria, lo vi una y otra vez con diferentes células, con diferentes grupos, pero nunca profundicé. Yo veía lo que nunca profundicé. Era las primeras capas, digamos, de esa cebolla, las primeras capas y lo que, digamos que era lo fácil para mí. No podía ir a la profundidad y no sabía ir a la profundidad, evidentemente. Y, y en todo ese camino sale el tema de mi poder. Y ya, claro, cuando Maika me dice que cuando vaya a la Argentina soltaré el poder, pues es medio como que, bueno, tengo que esperar. Y no seguí en la tarea. Hice cosas, muchas cosas,
como quería soltar un montón de cosas, quería saber qué es lo que era rendirse, porque yo no sabía lo que era rendirse. Era como que escuchaba uno que otros maestros y yo quería a ver si por ese lado igual a lo mejor llegaba antes a soltar ese poder. Y nada, armé muchas células, estuve espejándome. Todo esto me sirvió a mí para el inconsciente. Pero ya empezaba a llegar otro campo de vida antes de ir a Merlo, que ese nuevo campo de vida era la individualización del ser. Y claro, en ese nuevo campo de vida, yo quería ya estar ahí, pero yo tenía que soltar el campo de vida que era el despertar del cristal, que ese es todo Saramaica, es Maika, y tenía que soltar a Maika. Y no podía. No podía porque dentro de mi inconsciente, Maika representaba a mi mamá y yo tenía todo un temón con mi madre. Entonces, lo sabía inteligentemente, pero claro, como yo no quería entrar a la profundidad, esto no lo integraba, para nada. Entonces, seguía el camino confiada totalmente en que cuando llegara a Merlo soltaría ese poder y antes de irme, un mes antes de irme a Merlo, pues hice como, bueno, me salía de los grupos, me salía de las células, es como que iba empezando a caminar el camino de la individualización, pero era todo muy inteligente, ¿vale? Pero bueno, yo solté, bla, bla, y me fui. Y claro, me iba con esa expectativa de que ahí iba a soltar el poder. Y nada más lejos de la realidad, porque yo sé que esa vibración me empujó a todo lo que vino después, pero ahí yo no dejé el poder y era como que se me despertaban otros inconscientes y a su vez fuera de esa semana que yo estuve en las dos reuniones, yo aparqué básicamente todo lo que era eh, la información sin querer soltarla. Esto es muy raro, porque yo estaba disfrutando a mi familia, que fue perfecto, fue maravilloso lo que yo viví, bueno, cómo lo viví, o sea, pero era como que hice un paréntesis, a pesar de que yo me veía, ahí pude ver mucho el tema del poder en todas partes, en cada una de mis células, el cómo controlo, bueno, todas esas cosas, o cómo controlaba. Pero bueno, cuando yo vuelvo, yo me vi perdida, me vi frustrada porque no había soltado nada y me venía con todo. Y claro, era como tengo que volver a empezar. Entonces estuve unos días que enojada, estaba enojada, frustrada, triste, todas las emociones juntas las tuve. Y a su vez me mostraba como que solamente mostraba que estaba perdida, pero no todas las demás emociones. Tampoco hacía falta mostrar, pero me sentí incómoda porque tampoco estaba siendo verdad. Era como que otra vez me volvía hacia atrás. Todo me volvía hacia atrás. Y
hasta que dije, no, yo tengo que resolver mi inconsciente, hacerme cargo de que tenía mucho inconsciente, porque yo pensaba que ya no me quedaba nada de inconsciente, porque yo ya había visto todo el cuadro de Maruk, lo había resuelto viéndome codificación por codificación, con unos maestros, con otro maestro, con otro maestro, y no porque no iba más a la profundidad. Así que dije, yo tengo que resolverlo, y me hice células y dije, todos los días tengo que darme cuenta, o sea, me pongo a la tarea, me elijo, me pongo a la tarea. Y yo decía que todas mis codificaciones estaban en una sola vivencia que yo tuve, que luego se repitió esos sentimientos en otra vivencia, pero que estaban todas las codificaciones ahí, y sí, a lo mejor estaban ahí, pero venían de antes. Y solamente veía a la víctima por el tema del control del poder, porque me encerré en eso. Me lo tiró Maika y yo me encerré en eso y ya no vi más allá. Así que cuando empezamos con las células, algo de esto he contado en algunas cosas, pero muy por encima, porque salieron un montón de codificaciones, un montón. Salieron, por ejemplo, la codificación del, por ejemplo, entendí que no me estaba aceptando, por lo tanto, si yo no me aceptaba, no estaba aceptando a Dios, y por lo tanto estaba parada en el masculino y no tenía equilibrado el femenino. Eso fue un choque porque lo vi con la palabra rechazo, porque si yo no me acepto, me estoy rechazando, y la palabra aceptación, toda la vida yo la entendí, a pesar de que ahora yo sé lo que significa la aceptación, pero en mis células, en toda mi vida está que la aceptación es adaptación o resignación. Bueno, sí, yo lo acepto porque ya no te queda otra. Y a pesar de que yo sé que no es lo mismo, en todo mi cuerpo lo tengo así. Y cuando en ese momento me hicieron ver que yo me estaba rechazando, fue un shock para mí. Porque, ¿cómo puede ser que yo me esté rechazando? Después siguieron, cuando salió el tema de la biodecodificación, la nueva biodecodificación, la hermosa maestra Mulak me hizo ver una dolencia que yo tuve toda la vida, desde siempre. Y bueno, y ahí empezó a salir eso. Es como que de a poquito fui yendo a la profundidad que yo antes no lo había hecho. Y ahí sale el tema mío del útero, de muchos dolores, muchos sangrados, que al final me lo extirparon. Y bueno, ahí está, sangre, linaje, rechazo, otra vez el femenino. Seguía yendo muy lentamente hacia lo más profundo. Y con la hermosicana también vimos el tema de la soberbia, que eso viene acompañado con el poder, donde yo miraba de forma soberbia y ahí entendí un montón de cosas, que tenía gente por arriba y gente por abajo, no éramos iguales, y a su vez fui a lo profundo de la soberbia, que significa que yo me protegía porque siempre me sentí inferior. Esto de sentirme inferior era la primera vez que lo decía en voz alta, porque a lo mejor lo sentí toda la vida, pero era algo que yo escondía siempre. Y a partir de ahí empezaron a venirme imágenes de que sí, siempre me sentí inferior. En todos los ambientes en los que yo estaba me sentí inferior. Y entonces, cuando yo usaba este tema del control, del poder, la soberbia, era para que nadie descubriera que yo me estaba sintiendo menos que los demás.
y todo lo que hacía alrededor era para no sentirme yo menos y que la gente no se diera cuenta que yo me sentía menos. Algo así. Eh, eh, y bueno, a partir de ahí que ya estaba resolviendo todo el inconsciente, o sea que yo ya iba a poder empezar a soltar este inconsciente y empezaba la individualización mía, había algo que todavía yo no terminaba de entender con respecto a mi mamá, y por eso creo que todavía no podía soltar definitivamente todo lo que representaba mi mamá. Y en una sesión me abren registros, los mismos maestros que están en la información, en una célula, sin querer, sin pedirlo, sin nada. O sea, estábamos hablando y de repente, pim, 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 se abrieron registros y yo pude entender eso que nunca terminaba de entender. Y eso que también lo conté, creo que en un vivo, muy así, muy por encima. Es lo mismo si a mí me abren, yo creo que a mí me abrieron un registro, que lo dije también ahí, más que nada porque yo no habría ancestros. Y entonces cuando uno entendés algo aquí, te vas a tu niño de 0 a 7, y si no entendés el de 0 a 7, te vas al ancestro y al último lo terminas entendiendo. Si vos estás en la tarea, todo eso va brotando. O sea, no hace falta ir, ay, quiero hacer esto para... No, vos estás en la tarea de resolverte algo que te pasa aquí y solo va brotando todo lo demás. Solo que hay que ponerse a la tarea. Y ahí sale como una gran codificación del rechazo, un rechazo por parte del femenino y el masculino, de los dos. Y al entenderlo, al poder entender de dónde viene todo, yo puedo soltarlo. No podemos soltar nada que no podamos entender. Eso también lo dije ahí. Y más allá de eso que nosotros estamos entendiendo, es simplemente lo que yo creo que todos tenemos que entender, es que esas codificaciones, todo eso que vivimos, eran percepciones de un niño, pero no era la realidad de lo que estábamos viviendo. Es la codificación, es el aprendizaje que teníamos. Nada más. Y si entendés eso, pues podés soltar y podés seguir. Bueno, a partir de ahí sale los 4 pilares, que en escasez. Mis 4 pilares son... curiosa, o cotilla, chusma, desconfiada, curiosa, desconfiada, impaciente y controladora. Esas son mis 4 codificaciones en escasez. Y saco mis 4 codificaciones en escasez, los 4 pilares, quiero decir, en escasez, porque son comunes en todos los ambientes que yo tenía. En todos los ambientes que yo viví, que en todos están esos 4 pilares. Y bueno, y a partir de ahí empecé a vivir como una nueva versión de Jerú, que medio lo hablamos en una célula, que medio caminando como en puntillas, porque me gusta esta nueva vibración, pero no quiero que se me vaya, ¿entendés? Es algo tan hermoso
que digo, quiero estar siempre en esta vibración. Y caminando despacito, atenta, observando. eh, por ejemplo, el tema de mi femenino yo lo tengo que vivir consciente, alerta, porque toda la vida al caminar parada en el masculino, pues es fácil que me vaya al masculino, pero me doy cuenta. Eh, y claro, aprender a recibir eh, es raro, pero bueno, transitando esta nueva versión mía, está siendo sorprendentemente hermoso. Y salí y tengo más conexión con mi elevada. No es que tenga más conexión, siempre tengo mucha conexión con mi elevada, pero yo la entiendo más, yo la escucho más, yo la vibro más y la siento más, hablamos más. Y, y en esto eh, eh, me estoy duchando un día. Bueno, esto me pasa seguido, pero bueno, en concreto quiero contar eso porque me hizo ver mi mayor miedo. Yo me estaba duchando y siempre que me estoy duchando eh, le estoy diciendo, eh, bueno, Haruk, ayúdame a ver lo que no puedo ver todavía, guíame. eh, si estoy abierta a todo, quiero recibir y si hay inconsciente, házmelo ver, si hay, no sé, lo que sea para seguir mi camino, evolucionar. Y en esto que yo estoy hablando con ella, es como que yo me fui y en eso que yo me voy, hago la pregunta de cuál será mi mayor miedo, dije. Y en eso que yo termino de decir eso de mi mayor miedo y en 0,01 segundo me dice que nadie te vea y me largó 1000 imágenes de mi vida desde los 3 años, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 33, hasta 3 semanas atrás, donde eh, yo estoy con personas que yo siento que no me están viendo. Y, y bueno, en ese momento me quedé flashada porque así, tan contundente y tan claro, yo nunca, hasta ese momento, no había tenido esa comunicación con mi elevada. Pero luego repasando esas imágenes, eh, sí, me estaban viendo todas las personas, pero yo me sentía que no me veía. Y ahora entiendo por qué actuaba siempre como actué, para que todo el mundo me viera, porque mi peor miedo es ese, que nadie me vea. Eh, Así que, nada, ha sido fabuloso todo este tiempo. Y bueno, siguiendo con esos ambientes que vamos soltando y, y, y los nuevos que vamos transitando, eh, entendí de soltar a Maika para poder avanzar. Entendí que el pararme en mi femenino para recibir y entendí que, que no importa eh, lo único que importa es el camino, mi camino. Y sí, exacto, soltar no es abandonar.
lo único que importa es mi camino. No es lo único que importa. Mi prioridad es mi camino. Mi prioridad es que yo sea consciente, yo esté en mí, yo sea. Y entonces lo demás todo se va dando. Y ya está. Ese ha sido todo lo... Soltar es aceptar. Sí, hermoso. Es mi hermano. Es mi hermano. ¿Qué dicen? Alaika. A Maika no se suelta. Se la abrazan, la verdad. Sí, sí, pero lo entendí. Lo entendí. Y sé que soltar no es abandonar. Sé que... Uf, madre mía, estoy a 10.000. Sé que... Gracias. Gracias, hermosa. Es... es caminar siendo y, y todo lo demás eh, que yo tenía, por ejemplo, las codificaciones, también hay que soltarlas, porque no soy esa codificación. Ay, vale, actualicemos las palabras. Me encanta. Así que bueno, el próximo, los próximos 2 campos de vida míos es ser en mí misma aquí y ahora y agarrando el próximo que es expansión continua por infinito. Uf, es un montón. Ya está. Gracias. Gracias, Jerú, por todo. Uf, gracias. Espérate. Me quiero hacer esa copia de esas palabras. Porque después voy a decir, ¿qué me dijo? Nos estamos viendo por aquí. Gracias.